¿Cómo estudiar? Una de las preocupaciones del estudiante es cómo hacer para que permanezca el conocimiento durante el tiempo en nuestro cerebro. Y para eso entonces nosotros vamos aquí a mirar que para estudiar tenemos que buscar un lugar adecuado, un lugar en el que haya buena luz, que yo tenga la posibilidad entonces de tener mi espalda recta, que me sienta cómoda. Una vez ya tomo la decisión y he encontrado el lugar adecuado para estudiar, entonces tenemos que empezar a revisar que no es simplemente leer y repetir como algunos hacen para memorizar, sino que hay que darle un significado a lo que yo estoy estudiando. Cuando yo simplemente estoy mecánicamente repitiendo, entonces sí, voy a recordar ese conocimiento, pero a muy corto plazo. Por eso es importante que yo estudie con conciencia, que relacione las cosas, que haga diferenciaciones, que haga comparaciones, analogías, de tal forma que eso me permite recordarlo en el tiempo y alcanzar un verdadero aprendizaje significativo. Entonces miremos acá algunas formas, por ejemplo, para estudiar. Veamos si necesitamos estudiar en algún momento lo que es el centralismo y el federalismo. Entonces nosotros empezamos a mirar y a hacer una división. Hablamos de centralismo y federalismo. Y puedo hacer una analogía entonces del centralismo, por ejemplo, con un concepto que yo ya tengo, como es el átomo. En este caso, nosotros empezamos a mirar y decimos, claro, un átomo, por ejemplo, el de oxígeno, tiene 8 protones y tiene 8 neutrones. A su vez, también dentro de las partículas subatómicas del átomo encontramos entonces unas órbitas en las que se desarrolla. En la primera órbita nosotros vamos a encontrar que hay en el orbital K, L y M, en el K encontramos 2 electrones, en el L encontramos 4, por principio de Heisenberg no sabemos exactamente dónde está ubicado, y en el último orbital 2, para completar 8 también. ¿Por qué no relaciona el centralismo con el átomo? Porque resulta que en el centralismo encontramos un centro de poder, como es el núcleo del átomo. En este centro de poder se desarrollan todas las políticas públicas. La administración entonces es la que toma las decisiones y esas decisiones van a afectar a todo el átomo. Es así como, por ejemplo, nosotros en un grupo social, en un estado, encontramos que ese núcleo de poder, encontramos el presidente de la república que está ubicado en la capital, encontramos las altas cortes que también están ubicadas en la capital, el congreso que también está en la capital, la procuraduría, la contraloría. Entonces estos órganos a nivel nacional se encuentran todos ubicados en ese núcleo y toman unas determinaciones que afectan a todo entonces este sistema. Acá las leyes, por ejemplo, el Congreso serían para todo el territorio y afectan hasta y toman decisiones inclusive para aquellas entidades territoriales que se encuentran en la periferia. ¿En contraposición con quién? En contraposición, acá veamos, en contraposición con el federalismo. Entonces nosotros podemos, para acordarnos, entonces mostrar la otra cara de la moneda. Y aquí encontramos entonces que el federalismo lo podemos comparar con la molécula. Entonces, miremos una molécula sencilla, la más sencilla de todas, la molécula de agua, el famoso H2O, en el que encontramos entonces 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Y entonces, ¿qué sucede acá? Que lo relaciono con el federalismo porque cada uno de estos átomos es como un estado. Miremos por ejemplo en Estados Unidos los estados que lo conforman, en Venezuela los estados que lo conforman, en Argentina entonces hablamos de provincias, y cada uno de estos estados o provincias tiene entonces sus propias leyes, entonces tiene sus propias autoridades, sus propias leyes que actúan coordinadamente para dar una identidad a ese estado. En este caso, encontramos que sería la molécula de agua, que tiene unas características diferentes a las del hidrógeno y las del oxígeno, pero que su unión entonces le permite
un desarrollo en que nosotros podemos ubicarlo perfectamente. Acá, dentro de los estados, cada uno de los estados, por ejemplo en Estados Unidos encontramos algunos que están a favor del aborto, otros en contra del aborto, unos a favor de la pesca, otros en contra de la pesca, etc. Entonces, ahí cada uno tiene sus características, pero la unión de todos y la coordinación de ellos conforman ese gran estado. Entonces, encontramos federalismo, centralismo, pero hay otros conceptos. Por ejemplo, en Colombia nosotros hablamos de república unitaria y también hablamos de descentralización y de autonomía de las entidades territoriales. Entonces, acá empezamos a ver un concepto que es como intermedio, esa descentralización es un concepto intermedio. ¿Por qué? Porque por un lado, al hablar de república unitaria estamos hablando de un centro de poder. Entonces sí, claro, en Colombia tenemos al presidente de la república en Bogotá, que es el distrito capital, encontramos el Congreso también, entonces vamos a la Candelaria, en la Plaza de Bolívar encontramos estas grandes instituciones y podemos ubicar entonces esos centros de poder. Pero no podríamos hablar de un centralismo, sino que es como una fusión, como una mezcla de los dos sistemas, porque por un lado encontramos ese centro de poder y por otro lado a las entidades territoriales, en este caso podríamos mirar cualquiera de las entidades territoriales. En Colombia se permiten 6 entidades territoriales, como son los municipios, los departamentos, los distritos, los territorios indígenas, las regiones y las provincias. A cada uno de estos, por ejemplo, los municipios tienen una autonomía y en aras de esa autonomía tienen unos derechos y por eso es que tienen sus propias autoridades, tienen unas competencias definidas. Nosotros también encontramos que manejan, entonces pueden establecer unos tributos para financiarse, participan de las rentas nacionales, etc. Entonces eso les da una autonomía. Y acá encontramos entonces que esa descentralización permite que no suceda lo que había ocurrido anteriormente, y es que la periferia pierda entonces esa posibilidad, de esos municipios que están en la periferia queden descuidados, sino que por el contrario todos puedan tener igual participación, tengan una solución entonces de las problemáticas que se les presentan. Si ustedes ven, este sistema de estudio permite que yo relacione muchos conceptos y que los aclare, que tenga entonces una precisión para cada uno de ellos. También pueden hacer otro tipo de relaciones que son bien interesantes, ¿no? Entonces, con los conceptos que yo tengo, entonces debo tratar de relacionarlos, porque el cerebro, entonces yo lo tengo que activar. ¿Y cómo lo activo? A través de unas relaciones. Me preguntan entonces cuáles son los distritos especiales en Colombia. Entonces, si yo me los aprendo de memoria y empiezo a decir, sí, es que es Barranquilla, es Bogotá, es Cartagena, es Buenaventura y es cuál me faltó, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. Entonces, claro, frente a eso pueda que se me olvide, pero si yo utilizo ciertas relaciones que yo tengo y que yo conozco y digo, es que en la costa atlántica entonces están las 3 principales ciudades, que es Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, ¿no? Y de Cartagena, porque es importante, es que las murallas de Cartagena y la parte histórica de Cartagena, por lo tanto la especialidad debe ser por lo que es histórico. Entonces yo lo voy relacionando y me va a quedar más fácil recordarlo. Entonces digo, bueno, los 3 de la costa atlántica, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, y los otros 2 que empiezan por B, entonces digo Buenaventura y Bogotá, y eso me permite a mí recordar, me permite alcanzar un aprendizaje significativo, tener ese mapa mental en mi cerebro en el cual estoy conectando todas esas neuronas a través de la sinapsis y me va a permitir recordar. Claro, yo les decía en otra ocasión que un mapa conceptual me ayuda muchísimo para ese tipo de relaciones. Y la idea es nosotros continuar con ese ejercicio para todo conocimiento que yo adquiero, integrarlo al que ya tengo, ¿sí? Y eso me va a permitir entonces poder mostrar un conocimiento más sólido y recordarlo a través del tiempo. Entonces, estas son algunas de las formas para que ustedes tengan en cuenta, y no solo entonces utilicen esa memoria para repitiendo y repitiendo, sino relacionando cada uno de los conceptos. Entonces, espero que tengan muchos éxitos en su proceso de aprendizaje. Que tengan muy buen día.